Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. Seguimos con los vídeos de formación. Ya sabéis que intento subir uno a la semana. Y hoy, bueno, suscríbete. Pocas veces me decís lo bonita que tengo la letra, O sea, porque la letra que yo tengo, tampoco de normal, pues hay que ser humildes, pero es que la letra que tengo es bonita, No me digáis que no. Eso es importante matizarlo. Pero bueno, vamos al tema que vamos a tratar hoy en el vídeo, y es realmente el volumen de entrenamiento. Sobreentrenamos, ¿vale? O sea, tal como veis en el título, volumen de entrenamiento. Sobreentrenamos. ¿Vosotros creéis que sobreentrenáis cuando entrenáis? O sea, ¿creéis que os pasáis con el volumen? ¿Creéis que lo que hacéis no lo toleráis? Pues hoy en concreto vamos a hablar de eso. Y como siempre, lo dividimos un poco en diferentes ramas, porque lo primero de todo va a depender un poco del objetivo que tú tengas. Y lo primero, según un poco si haces power o si está más enfocado a nivel de hipertrofia, en este aspecto, culturismo, como quieras llamarlo, pues bueno, lo principal y lo más determinante, como ya he comentado en otros vídeos, va a ser la frecuencia que puedas meter. ¿Sabéis? Como decía en su momento, que cuando era pequeño me veía los vídeos de Power Explosive, esto al fin y al cabo es, tenemos un quesito, ¿vale? En el que comento está el volumen, está la frecuencia y está la intensidad. Pues básicamente, si metemos, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Están volumen, frecuencia e intensidad. Entonces, si aumentamos el volumen, la intensidad disminuye y, bueno, básicamente, pues según cuál de las tres variables aumentemos o disminuyamos, el quesito se modificará, ¿vale? Entonces, como comento, la frecuencia es algo determinante a la hora de acumular volumen de trabajo y realmente a la hora de si nos recuperamos y si tenemos tolerancia a lo que estamos haciendo, porque, insisto, si metemos una frecuencia 3 de banca, ¿vale? A la hora de hacer powerlifting, probablemente los accesorios que podamos meter de pectoral no van a ser, pues por ejemplo, más de 2, como mucho. ¿Por qué? Porque no vamos a tolerar, teniendo en cuenta que el pectoral ya de por sí es un músculo que tampoco tolera mucho volumen de trabajo. Si dejamos prácticamente 48 horas entre sesión y sesión, teniendo en cuenta que hacemos una frecuencia 3, pues como digo, estos accesorios van a condicionar. Entonces, si metiéramos mucho volumen entre sesiones, no nos daría pie a recuperarnos, por tanto, estaríamos sobreentrenando. Pero mi pregunta aquí es, y por eso digo que la frecuencia es determinante, si hacemos entonces una frecuencia 2 y en vez de hacer press banca cada 48 horas hago cada 72, podría incluso incrementar y meter más volumen de trabajo a la banca, o sea, al pectoral, teniendo en cuenta que voy a tener más tiempo de recuperación. Por tanto, igual en una opción estoy sobreentrenando, ya que no me recupero bien y no lo tolero, y por otra opción, en cambio, si dejo más tiempo de descanso, no estaría sobreentrenando. Entonces, aquí, como digo, es un poco las variables que tenemos que ver y tenemos que tener en cuenta, pues, como digo, según un poco los objetivos. Por tanto, por lo general, el volumen de trabajo en los ejercicios, pues en power va a ser menor que lo que puede ser a nivel de hipertrofia. Aparte, porque de normal en hipertrofia se trabaja con un esquema que tiene una menor frecuencia. Hay gente que es partidaria por una frecuencia 1, hay gente que es partidaria por una frecuencia 2, pero normalmente pues se suele aplicar un estilo más frecuencia 1, aunque esto depende un poco del entrenador y todo. Insisto, la frecuencia va a estar determinada por el propio a la hora de si sobreentrenamos o no. Lo segundo, vamos a ver también un poco las sensaciones que tenemos a la hora de entrenar. Si llevamos, por ejemplo, 4 ejercicios de pectoral, ¿vale? Y vamos por el cuarto, y ya no tenemos esa sensación de que el músculo está lleno, sino que está vacío, que al fin y al cabo las cargas que estamos empleando son muy bajas, pues puede dar pie a que realmente el volumen de entrenamiento que estemos haciendo ya haya sido el efectivo y que el resto de volumen que hagamos no sea suficiente y que no sea más bien necesario para seguir progresando. Y que, como siempre comento, aparte de comentado esto de los quesitos, esto tenemos que tener en cuenta que es una U invertida. Entonces, llega un momento que vamos subiendo hasta que llegamos a este punto y probablemente el volumen de trabajo que metamos del resto, en vez de sumarnos, lo que va a hacer es restarnos. Lo ideal sería llegar a este punto, ¿vale? Entonces, básicamente, durante el entrenamiento puede ser que tuviéramos esa sensación. Empezamos desde abajo, vamos subiendo, y cuando ya llegamos igual, que estamos hablando de ese cuarto ejercicio, la segunda serie, aquí ya vemos que ya hemos sobrepasado esa
ese punto, esa U, ¿vale? Y que ya realmente el resto del trabajo no es efectivo y no está siendo útil de cara a lo que a nosotros nos interesa. Tercer punto, volveríamos a la recuperación, que estaría directamente ligado con la frecuencia, porque vuelvo a repetir que según la frecuencia que introduzcamos, vamos a recuperarnos más o menos. Insisto, si dejamos 48 horas entre sesión de banca, la recuperación va a ser, pues vamos a tener menos tiempo y por tanto el volumen habrá que disminuirlo. Más allá de eso, en el cuarto punto, encontramos la adherencia y la motivación. Cada persona le gusta entrenar de una forma. Entonces, independientemente de lo que encontramos diferentes estudios que dicen lo ideal es hacer entre 15 y 20 series por grupo muscular en X, en 15-20 series semanales por grupo muscular. Vale, pero la adherencia que tenemos y la motivación, igual si aumentamos un poquito más el volumen, a pesar de que se salga de esos rangos o de lo estipulado y de que es de cara a la población general, siempre y cuando nuestras sensaciones sean buenas, siempre y cuando la recuperación sea buena, y luego ya hablaremos de otros tipos de variables que hay que tener en cuenta. ¿Por qué no aumentar el volumen? ¿Por qué? Si al fin y al cabo la recuperación en este aspecto y la tendencia que seguimos es positiva y vemos que vamos progresando. ¿Dónde está el problema? Entonces, si aparte de ti te motiva con entrenar con un volumen de entrenamiento mayor, no tiene por qué. Luego, quinto ítem, alimentación. Sabemos en este aspecto que según la etapa en la que estemos, vamos a poder tolerar más o menos carga de trabajo. Entonces, si estamos de cara a una competición y es que estamos a pocas semanas, el déficit está acechando, realmente nos sentimos cada vez con menos energía, básicamente el volumen de entrenamiento vamos a tener que bajarlo porque no vamos a ser capaces de tolerarlo realmente, y de ahí que no nos interese meter tanto carga de trabajo y que directamente nuestro cuerpo nos lo pida en base a las sensaciones y en base a la recuperación. Independientemente de que tengamos una motivación y adherencia, pero el resto de variables tenemos que tenerlas en cuenta. Otro aspecto también que tenemos que saber es que el cuerpo está compuesto por diferentes grupos musculares. Tenemos el brazo, el pectoral, el cuádriceps, el femoral, vale. Vuelvo a poner el ejemplo. La espalda, respecto al brazo, respecto al pectoral, es un grupo muscular que tolera muchísimo más trabajo que lo que puede ser el resto de grupos musculares. Entonces, para tener agujetas en la espalda y para tener agujetas, por ejemplo, haciendo elevaciones laterales, es complicado. Entonces, probablemente tengamos una buena recuperación, tengamos buenas sensaciones y son grupos musculares que son capaces de tolerar muchísimo más. Entonces, siempre y cuando, vuelvo a repetir, se cumplan las variables que estamos comentando durante el vídeo, puede ser interesante. Y ya por último, al fin y al cabo, que es la base, es el descanso, realmente son la higiene del sueño que podemos tener cada uno y más allá también del propio trabajo que podríamos introducirlo. Pues si al fin y al cabo tenemos un trabajo que requiere de una mayor demanda física, que al fin y al cabo también pues no podemos descansar las horas necesarias, esto nos va a repercutir directamente a la hora de tolerar más o menos volumen de trabajo. Pues al fin y al cabo somos personas que trabajamos, yo qué sé, de forma, por ejemplo, en mi caso, de forma online, que realmente mi trabajo no es tan físico, sino que trabajo con ordenador, que estoy realmente directamente en casa y tengo esa posibilidad de hacerlo, pues voy a poder cumplir con el resto de cosas. Entonces, la conclusión que quiero llegar y que quiero a mostraros en el vídeo es que muchísimas veces, ¿vale?, el volumen de entrenamiento y el sobreentrenamiento como tal viene dado a causa de diferentes variables y son las que hemos comentado y son las principales: sensaciones, recuperación, adherencia, alimentación, grupo muscular y descanso. Es decir, si sobreentrenamos o si no sobreentrenamos va a estar ligado por esas variables. Si tenemos un buen descanso, si tenemos unas buenas condiciones, estamos en superávit y estamos haciéndolo todo con normalidad y nuestro día a día y no hay problemas familiares ni nada, por lo general el volumen de entrenamiento no va a ser un problema. Cuando no toleremos esos aspectos es porque o no descansamos bien o estamos con un déficit o lo que sea. Yo doy un mensaje de
animar a la gente a entrenar más, no tener problemas en añadir más volumen de trabajo y de verdad, a tiempo de quitar siempre estamos también. O sea, vamos a ver cómo nos adaptamos, vamos a ver, oye, pues estoy metiendo esta carga de trabajo, estoy metiendo X series por semana, vale, veo que lo tolero bien, voy a poder incrementar un poco más, voy a valorarlo. Que veo que no me recupero, que veo que no lo estoy tolerando bien, independientemente de lo que digan los estudios, que yo soy partidario también de ello, pero vamos a buscar un equilibrio y vamos a ver un poco por las sanciones que nosotros tenemos y a partir de eso adaptarlo. Insisto, si tus condiciones son buenas, si tienes un buen descanso, una buena alimentación, no tienes estrés, etc., te animo a que entrenes y vamos a ver lo que pasa. Si la recuperación es buena, si la tendencia es buena, sabes que lo que has hecho te ha funcionado. Si ves que no te recuperas y que no llegas de la siguiente forma la mejor sesión, entonces se modificará. Esa es mi conclusión. Espero que te sea útil el vídeo. Suscríbete y nos vemos en siguientes. Un saludo.